Masejet Baba Batra Daf Kuf Nun Zain Amud Alef 157a, 10 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Nafal Abayit Alav Ve'al Aviv o Alav Ve'al Morishav Ve'hayeta Alav Ketubat Isha U'Ba'al Chov Yorshei Ha'av Omrim Haben Met Rishon Ve'achar Kach Met Ha'av U'Ba'alei Chov Omrim Ha'av Met Rishon Ve'achar Kach Met Haben Bet Shammai Omrim Yachloku Bet Hillel Omrim Nechasim Becheskatan. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si dentro de una casa se encuentran dos personas? Un padre, por decir Jacob, y un hijo, por decir Reubén. O se encuentra Reubén y otra persona que, en caso que muera esa otra persona, le deja en herencia a Reubén. Un hermano de Reubén, puede ser un tío de Reubén, ¿sí? Y de repente se cae la casa. Y después nos damos cuenta que los dos murieron. Hablemos en el primer caso, pero aplicaría lo mismo para el segundo caso. Jacob el padre y Reubén el hijo murieron. Pero no sabemos quién murió primero. Y Reubén, el hijo, tenía pendiente para pagar, ya que murió, una ketubá de su esposa y un prestamista que tiene. O sea que Reubén era prestatario. El tema es de que no tiene suficientes bienes propios Reubén para de ellos poder pagar la ketubá o al prestamista, la deuda. Vienen los familiares de Reubén, los herederos de Reubén, y dice: mira, puede ser que primero murió Reubén y después murió Jacob, el papá, de tal forma que Reubén, como murió primero, no llegó a heredar nada del papá. Sin embargo, los prestamistas de Reubén vienen y dicen: no, puede ser que primero murió el papá, entonces el hijo Reubén hereda parte de los bienes del papá, y de esos bienes entonces podemos nosotros, los prestamistas, cobrar. ¿A quién se le hace caso? Dice la Mishnah Machloket, Bet Shammai opina mitad y mitad. Ya que puede ser así o puede ser así, se dividen. Si el prestamista era, si los bienes, que habían de Jacob y supuestamente le iba a llegar a Reubén, no sabemos quién murió primero, eran 100, se divide 50 para el prestamista o para la ketubá y 50 para los herederos de Reubén. Para los herederos, de Jacob, ¿sí? Del papá. Sin embargo, Bet Hillel dice: no, Nehasim Becheskatán. Nosotros mantenemos esos bienes todos en posesión de los familiares de Jacob, de los herederos de Jacob. Y no le damos nada a los prestamistas y nada a la esposa. ¿Por qué? O sea, no le pagamos la deuda en absoluto, ni la ketubá. ¿Por qué? Porque los herederos de Jacob son Vadai. Son Vadai, ¿sí? Ellos seguro heredan, seguro son herederos de Jacob o de Reubén, ¿sí? Son familiares de Jacob y de Reubén. Entonces, ya que seguro que son herederos de ahí, decimos que es Muzdakim, se considera Muzdak. A diferencia del prestamista y la mujer con la que tú vas, hay dudas si Bijlal se merecen algo. ¿Por qué? Porque en caso que primero murió Reubén y después murió Jacob, no se merecen nada. En Safek, Motzi, Midevatai. Entonces, ¿todo va para quién? Todo va para los familiares de Jacob, ¿sí? Que son también familiares de Reubén. Así opina Bet Hillel, así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Tran Hatan, Hamalvet Javero Beshtar Gove Min Nechasim Meshubadim, Alidei Edim Gove Min Nechasim Menechorin. Bai Shmuel. Bueno, la Gemara trae lo que mencionamos en la Mishnah más adelante, Daf Kuf Ain He, Amud Alef, 175a. La Mishnah dice lo siguiente:
una persona que le presta dinero a su compañero, por decir Shimón le presta dinero a Reubén, con un documento escrito, tiene todo el derecho Shimón de cobrarle a Reubén, no nada más de los bienes disponibles, cuando llega el momento de que puede cobrar la deuda, no nada más de los bienes disponibles que tenga, sino también de Nehasim Meshoubadim. O sea, también de los bienes de Reubén que tienen un gravamen, que esto incluye los bienes que Reubén vendió posterior al momento del préstamo. Puede venir Shimón y sacárselo a los compradores. ¿Por qué? Porque compraron después del préstamo y hay un documento. Hay call, hay voz, la gente se entera, etc. Sin embargo, si fue un préstamo que Shimón le dio a Reubén sin documento verbal y hay dos testigos presentes, pero sin documento, no puede cobrar de Nehasim y Shoubadim, no puede cobrar de bienes que ya tienen un gravamen, no puede cobrar de bienes ya ocupados, o sea, no puede cobrar de bienes ya vendidos, sino únicamente podría Shimón cobrar ese préstamo de Reubén. ¿De qué? De bienes Benejorim, disponibles. Así está escrito en la Mishnah, más adelante, de Afkuf Ain He Amud Alef. Viene la Gemara y trae la siguiente duda. Bai Shemuel, de Ikne Vekana Mahu. Aliba de Rabbi Meir, de Amar Adam Makne de Bar Shelo Balaolam, no tiba elach de Badikana. Ela Kitiba elach, Aliba de Rabanan, de Amre En Adam Makne de Bar Shelo Balaolam. Amar Rabbi Yosef, Tashema. וחכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול למשכנו עליו. אמר לרבא, מיניה אמרת, מיניה אפילו מגלימד על כתפי, כי כמיבאי לן דאיקנה קנה ומכר, דאיקנה קנה והוריש. מהי? Viene Shmuel y formula la siguiente pregunta. Tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si Shimón le prestó dinero a Reubén? Shimón es prestamista, Reubén es prestatario. Y el prestatario Reubén escribe un documento, o sea que es un documento con shtar, con documento. Es un préstamo con documento. Y en el documento de préstamo, que le escribe quién a quién, el prestatario al prestamista, te debo tanto y tanto, le agrega una línea, una frase que dice lo siguiente: te grabo los bienes, no nada más los que tengo ahorita, dice Reubén, no nada más los bienes que tengo ahorita van a ser garantía para ti, no solamente los bienes que tengo ahorita, si los vendo, van a seguir garantía para ti, sino te escribo desde ahorita que todos los bienes que compre en un futuro hasta el momento que pague la deuda son garantía. Esos bienes todavía no existen. Son bienes prospectivos. Pero le escribe, los bienes que compro, también te los grabo a favor tuyo. También te los dejo en garantía. Así le escribió. Y efectivamente, Reubén, digamos que el momento del préstamo fue Rosh Chodesh Nisan, el 1 de Nisan. ¿Sí? Y el momento de la cancelación de la deuda fue el 1 de Elul posterior. ¿Sí? Y en la mitad, efectivamente, en Tamuz, Reubén, ¿qué hizo? Compró una propiedad. La pregunta es si esa propiedad que compró en Tamuz recae y se convierte en garantía también al préstamo hecho previamente o no. Y Shmuel mismo aclara y dice, mira, según Rabbi Meir no tengo duda, Rabbi Meir opina que yo puedo adquirirle algo a favor de alguien, aunque ese algo todavía no ha existido en el mundo. Adam Makneda Bashelo Balaolam. Entonces, si yo puedo adquirirle algo a favor de alguien, aunque ese algo todavía no está en el mundo, pues no hay duda que puedo recaer una garantía, que no es ni adquirir. Garantía es mucho más light. ¿Sí? Hacer una garantía sobre algo que no está en el mundo no es ni adquirir a favor de alguien, es nada más colocar una garantía, es un poquito más. Conseguir que según Rabbi Meir se va a poder sin problema. Toda mi duda es, según la opinión de Jajamim, que Jajamim dicen, en Adam una persona no puede adquirir algo a favor de alguien. La pregunta es si tampoco puede recaer una garantía sobre algo que todavía no está, o garantía que es más light, sí se podría. Esa es la duda de quién, de Shmuel. Viene Rabbi Yosef y dice, ven, te voy a solucionar esta duda. De la Mishnah Masechet Ketubot, Daf Kuf Yud, 110a. Ahí la Mishnah habla sobre el siguiente caso, escuchen bien. Un prestamista le prestó dinero a un prestatario. Shimón le prestó dinero a Reubén, con shtar.
con shtar. Bueno, llega el momento que tiene que cancelar la deuda de Reubén. ¿Y qué hace el prestamista Shimón? Le saca el documento. Si digamos el 1 de Elul le dice, mira, aquí está, me tienes que pagar, le saca el shtar. Viene el prestatario Reubén y le dice, no, un segundo. Le saca otro documento el prestatario. El prestamista le sacó un documento, un shtar un documento de deuda, un documento de préstamo para cobrarle. El prestatario viene y le saca otro documento en el cual dice que el prestamista le vendió al prestatario un terreno. ¿Cuándo? Antes del 1 de Elul. Viene Edmón, y dice lo siguiente. ¿Para qué el prestamista vendió esa tierra? Uno que vende tierra, normalmente no se vende tierra. ¿Por qué vendió la tierra? Porque necesitaba ¿qué? Dinero. ¿Y a quién le vendió el prestamista la tierra? Está escrito en el documento claramente que sacó el prestatario. ¿A quién se lo vendió? Shimón, el prestamista, se lo vendió a Reubén. O sea que Shimón necesitaba dinero y por eso vendió una tierra. Le dice Reubén, si es cierto tu documento, ¿para qué necesitabas vender una tierra? Como te acaba de mostrar. Simplemente cóbrame ¿qué? La deuda. El hecho que no hiciste eso, esto me demuestra que en verdad la deuda ya te la pagué o que el documento tuyo es falso. Así dice Edmón, que se le cree ¿a quién? Al prestatario. Sin embargo, viene Jajamín y dice, no, al revés. El prestamista fue muy inteligente. ¿Por qué? Le vendió la tierra otra vez, el momento del préstamo fue el 1 de Nisan. Le vendió la tierra, por decir, el 1 de Tamuz. ¿Sí? El prestamista fue muy inteligente vender la tierra. ¿Por qué? Porque el prestamista se dio cuenta que el prestatario no tiene ninguna tierra. Entonces llega el momento que le tienen que pagar la deuda, él no tiene cómo cobrarse una propiedad, porque no tiene propiedad. Entonces dijo el prestamista, ¿sabes qué? Le vendo la tierra, me paga por eso, y después, cuando no tenga que pagarme por el préstamo, le cobro de regreso mi tierra. De tal manera que recibí el dinero de mi tierra y recibí mi tierra de regreso. Eso fue inteligente. Así dice Jajamín. Enfoquémonos en la opinión de Jajamín. Un segundo, ¿esta tierra cuándo llegó? El primero Tamuz, después del momento del préstamo. O sea que es un bien prospectivo en relación al momento del préstamo. Y aún así decimos que ¿qué? Que puede venir el prestamista Shimón y cobrarse de esa tierra. Vemos que ¿qué? Que uno se puede cobrar de tierras que llegaron después del préstamo. Así la Gemara trae una prueba. Así Rabbi Yosef trae una prueba. Sin embargo, Rabba le dice a Rabbi Yosef, no, ¿qué estás hablando? Este no es nuestro caso. No entendiste bien la duda. No hay duda que el prestamista se puede cobrar de todos los bienes del prestatario que tenga en el momento de la cancelación de la deuda. Aunque esos bienes le vinieron después de la realización de la deuda. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Inclusive, si tiene una prenda para pagarse de ella, tiene que pagar con eso. La duda nuestra es otra. O sea, no hay duda que si alguien compró algo después del momento que se hizo la deuda y se puede cobrar de eso, no hay duda que tiene todo el derecho el prestamista a cobrarse de eso y el prestatario tiene que pagar de eso porque lo tiene que pagar. La duda es la siguiente. La duda es cuando el prestatario le escribe un documento, te debo tanto y tanto, ¿a quién? Al prestamista, y le agrega una frase que dice, no solamente dice, lo que compraré va a ser para ti, te vas a poder cobrar de eso. Obvio que se va a poder cobrar de eso. Lo que compraré en un futuro, en Tamuz o cuando sea, te lo va a poner de garantía y también si lo vendo después, te vas a poder cobrar. También si me muero después y lo hereda otra persona, te vas a poder seguir cobrando. Esa es la duda que tengo. O sea, no hay duda que si al final no lo vendiste, si este Reubén es un bien prospectivo, lo compró después del momento de la deuda y antes de la cancelación, pero lo compró en la mitad, ¿sí? Y lo tiene todavía, no hay duda que va a tener que pagar con eso. La duda es cuando lo compró después y dijo, lo que compra después te lo va a poner de garantía. Y después lo compró y después Reubén lo compró y después ¿qué? Lo vendió. O se murió, ya no está en sus manos. Entonces la pregunta es si puede venir Shimón y quitárselo a los herederos o quitárselo al comprador. Esa es la duda. Porque si lo sigue teniendo Reubén, no hay duda que aunque lo compró después se va a poder cobrar de ahí. Esa es la duda de él.
Ok, entonces la Gemara intenta traer una solución para esta duda de nuestra Mishnah. Amar Rav Hana, Tashema nafal הבית עליו על אביו, עליו ועל מולישה והייתה לה כתובת אישה ובעל חוב יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואיסר כדאדך דאיגני קנה ומחר דאיגני קנה והוריש למשתעבד נהינה מדאב מת ברישא דאיקנהו. אמר נחמן זעירי חברין תרגמה מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהם. מה תקיף לרב אשר מלווה על פהו ורבו שמואל דמן לתרווה מלווה על פה אינו גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות אלא אמני רבי מאיר היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. Dice Rav Hana, escuchen bien nuestra Mishnah. ¿Cuál fue el caso de nuestra Mishnah? El caso de nuestra Mishnah fue dos casos, pero hablemos de uno porque son similares. Entran dos personas a una casa. ¿Quiénes son esas dos personas? Padre e hijo, Jacob padre, hijo Reubén. O el segundo caso es Reubén con otro familiar que le dejan herencia a Reubén en caso que muera. Hablemos del primer caso, la misma idea. Hablemos del caso padre e hijo. Entra a una casa, ¿quién? Padre Jacob, hijo Reubén. Se cae la casa. Encontramos a ambos muertos. Pero no sabemos quién. No sabemos quién murió primero. Pero aparte de eso, Reubén tenía que pagar ketubá a su esposa o tenía unos prestamistas que le tenía que pagar. O sea, tenía una deuda, ya sea con prestamistas o ya sea con su esposa. ¿Sí? Reubén ya murió. Ahorita eso tiene que cobrar ¿de quién? De los bienes de Reubén, pero no tiene suficiente. Pero si heredó algo de Jacob, sí hay suficiente para pagarle prestamista, o parte por lo menos, tiene para pagar. Entonces viene los familiares del padre, los herederos de Jacob, tienen interés de que la herencia no pase nada para esos préstamos, ni para la mujer ni para el prestamista. Entonces dicen que ¿qué? No, ¿quién murió primero? Reubén murió primero. Y después murió el padre Jacob. Entonces Reubén no heredó nada de Jacob. Y vienen los prestamistas, o sea la esposa o los prestamistas de Reubén, y dicen, no, ¿qué estás hablando? Puede ser que el papá, aquí nadie sabe la verdad, cada uno dice puede ser que el papá fue el que murió primero y después el hijo, de tal manera que si el papá murió primero, el hijo lo hereda, Reubén, y de ahí nos cobramos nosotros. Así dicen los argumentos. Enfoquémonos en el argumento de los prestamistas. Digo prestamistas en plural porque al préstamo y la ketubá. ¿Cuál es el argumento de ellos? Otra vez, que primero murió ¿quién? Puede ser que primero murió el papá Jacob y después el hijo Reubén, de tal manera que el hijo Reubén puede heredar. Dice la hermana un segundo. Si tú me dices que cuando uno hace un préstamo con documento y escribe ahí que todos los bienes prospectivos, o sea que los bienes que compre en un futuro, en el 1 de Tamuz, ¿sí?, van a ser garantía para el préstamo, y al final efectivamente compró, y también que vendió o compró y murió y heredó, y decimos que en ese caso no recae la garantía. Si es que decimos así, no entiendo el argumento de los prestamistas. También si el papá murió primero y después murió, también si el papá Jacob murió primero y después murió ¿quién? Reubén, no debería recaer. ¿Por qué? Porque ¿de dónde quieren cobrar estos prestamistas el dinero? ¿De los bienes de qué? De Jacob, ¿sí? Que en el momento, los bienes que heredó Reubén de Jacob, en el momento del préstamo, en el momento del matrimonio en la ketubá, no habían esos bienes. O sea que son bienes ¿qué? Prospectivos. Y después cuando muere Reubén, eso se hereda ¿a quién? A los hijos. O sea, son bienes que Reubén recibe no desde el comienzo, sino que recibe en el lapso después. Y después también Reubén, o sea, son bienes prospectivos que recibe Reubén, y también después Reubén muere y se le hereda a sus hijos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Si nosotros decimos que cuando son bienes prospectivos, bienes futuros, que compra y después vende o después muere y hereda, no recae la garantía. Entonces, ¿cómo puede venir? ¿Qué sirve que ellos vengan y digan, murió primero el papá y después el hijo? Entonces podemos cobrar. ¿Qué estás hablando? Puedes cobrar. Son bienes que vinieron después, que recibió después
y que ya no está en su posición. No recae la garantía. Vemos de aquí que en un caso así, sí recae la garantía y por eso que pueden venir los prestamistas y cobrar. Sin embargo, así trajo prueba Rav Haná. Sin embargo, vino Rav Haná y le dice, no hay prueba. Porque en verdad puede ser que aquí no es que el prestatario le escribió al prestamista, o sea, Reubén, no le escribió en el documento al prestamista o a la esposa, ¿sí?, que los bienes prospectivos que compre van a estar de garantía a ti. O sea, nosotros que dijimos, ¿cómo puede? Otra vez, repito la prueba. La prueba fue así, el argumento de los prestamistas es que puede ser que primero murió el padre y después el hijo. Y tenemos que decir que el argumento se refiere a decir, primero murió el padre y después el hijo. Y aunque el hijo también al final que murió, ¿sí? Y al final, ¿quién heredó esos bienes? Los hijos del hijo, los hijos de Reubén. Decimos que en el momento del préstamo, Reubén le escribió a sus prestamistas, te pongo de garantía también los bienes que voy a recibir prospectivos, también los bienes que voy a recibir después, ¿sí? Aunque al final los repartí, los vendí o morí, se los heredé a otra persona, ¿sí? Y por lo tanto, aunque los recibió después y al final murió Reubén y se lo dio a sus hijos, siguen siendo de garantía los prestamistas y por eso los prestamistas podrían cobrar. Sabemos que cuando es el caso de Ikne Kana Umahar, de Ikne Kana Beorish, decimos que sí recae la garantía. Responde Rav Nachman, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad en el documento no se escribió nada. No se escribió nada. Nada, no es un caso de Ikne, no se escribió nada. Entonces, por lo tanto, seguro no recae eso por ese lado. ¿Por qué entonces hay que pagarle? Porque los hijos de Reubén murió primero, según el argumento de los prestamistas, que primero murió Jacob y después de Reubén, ¿por qué los hijos de Reubén van a tener que pagar el préstamo? No, porque hay una mitzvah sobre los hijos del difunto de pagar las deudas del padre. Kabet, Abijabet y Meja. Hay una mitzvah, no tiene nada que ver con escribir o no escribir. Hay una mitzvah, por honrar al padre, pagar así. Por eso es, como esta mitzvah, por eso es que vienen los prestamistas y dicen, argumentan, primero murió el padre Jacob, después Reubén, de tal manera que Reubén hereda, de tal manera que hay como pagar, entonces de tal manera tiene una mitzvah de pagarme, págueme. Nada que ver con Deik ni nada que ver con eso. Sin embargo, Rav Hashem no acepta esta respuesta porque dice lo siguiente, si decimos que el caso de la Mishnah no es cuando escribió Deik en el documento ni nada por el estilo, no comprometió los futuros bienes, no puso de garantía los futuros bienes ni nada, entonces, ¿por qué al final se cobran los prestamistas de estos bienes de los hijos de Reubén? Argumentando que primero murió Jacob, después Reubén. ¿Por qué se cobran? Por una mitzvah. Como acabamos de decir, mitzvah le caye, mitzvah le itomim le ifruah jobata bien. Tiene una mitzvah de pagar la deuda del padre. ¿Eso qué se considera? ¿Algo escrito o algo verbal? Algo verbal, porque por el documento no se escribió nada. Entonces, no hay ninguna obligación por documento. La única obligación que hay es ¿por qué? Porque hay una mitzvah de Kabet Abijabet y Meja de pagar la deuda del padre. Eso se considera algo que milve al pe, verbal. Y Rabbi Shmuel, el mismo Shmuel que tiene la duda, si Rabbi Shmuel, ambos dicen que milve al pe, cuando es una deuda verbal, no puede cobrar el prestamista esa deuda ni de los herederos del prestatario ni de los compradores. ¿Cómo aquí van a poder cobrar los prestamistas, la esposa de la que tú vas, o los prestamistas, de los herederos del prestatario, de los herederos de Reubén? Entonces tenemos que decir nuevamente que sí está escrito en el documento que de Ikne. Sí está escrito en el documento de Ikne. Y sirve que uno diga los futuros que compre, los pongo de garantía, aunque al final muera y se los hereda a los familiares, o al final los venda. Y por eso es que pueden cobrarlos, o sea que la garantía recae. Prueba de que la garantía recae. Dice la hermana, no hay prueba. Podemos decir que en verdad el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir. ¿Y Rabbi Meir qué dice? Adam Makne Davar Shelo Ba'olam. Yo puedo adquirir algo a favor de alguien, aunque ese algo no existe todavía en el mundo. Y si puedo adquirir algo a favor de alguien, aunque ese algo no existe en el mundo, Kol Shiken, que puedo causar una garantía a favor de alguien, a pesar
que esa garantía todavía, ese algo que recae la garantía todavía no existe en el mundo. Entonces no hay prueba. Entonces la Mishnah efectivamente vemos que sí sirve, pero puede ser que el otro de la Mishnah es Rabbi Meir, y sin Rabbi Meir no hay duda, toda la duda era según la opinión de Jajamim. Próxima prueba, próximo intento de prueba. Mar Yaakov minar pekod mishmed rabina tashem ashtarechov shitrechov mukdamim pesulim ve'mechurim kesherim v'isal kadatach tekni kana umachar tekni kana ve'orish lo mishtabed mechurim amay kesherim tekneu hamani Rabbi Meir hide amar adam makne davar shelo bala olam. Próxima prueba la intenta traer Rabbi Yaakov del lugar llamado Nar Pekod en nombre de Rabina. Y la prueba es de una Mishnah en Masejet Shevit, capítulo 10, Mishnah 5. Dice la Mishnah lo siguiente. Vamos a decir que hay un prestamista, un prestatario, que el prestamista Shimon le dio un préstamo a Reubén. ¿En qué fecha? 1 de Nisan. Pero el documento, Shtarhov Mukdam, el documento dice 1 de Adar, un mes antes. ¿Se puede usar para ese préstamo o no se puede usar para este préstamo? Pasul. ¿Por qué? Porque si lo tienes con fecha de 1 de Adar, pues después el prestamista va a poder cobrarse ¿de qué? De todos los bienes que tenía el prestatario desde el 1 de Adar. O sea que si el prestatario vendió el 15 de Adar unas propiedades, va a poder venir el prestamista y cobrarse de todo lo que vendió desde el momento que está escrito en el documento que se hizo la deuda, que es el 1 de Adar. Y en verdad no se puede, porque cuando la hizo en verdad, el 1 de Nisan, se pasó. Eso se llama Shtarhov Mukdam, un Shtarhov adelantado. O sea que la fecha del documento está adelantado en relación a el momento de la deuda. Por otro lado, ¿qué pasa un Shtarhov Meujar? No un documento adelantado, no un documento con fecha adelantada, un documento con fecha retrasada, atrasada. Por decir, el momento real del préstamo, ¿cuándo fue? El 1 de Nisan. Y el documento dice que 1 de Iyar, un mes después. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, kasher. ¿Cuál es tu problema? ¿Que va a cobrar? No pasa nada que cobre el 1 de Iyar. En verdad la deuda fue desde el 1 de Nisan. No pasa nada que cobre el 1 de Iyar. Dice la verdad, ¿cómo que no pasa nada? Pero si tú me dices que cuando uno escribe en el documento de Ikni Kana Umachar, de Ikni Kana Veorish Lo Mishtabed, si tú me dices que cuando uno pone en garantía futuros bienes, a pesar que los vendió después, o a pesar que murió y los heredó, no recae la garantía, tengo un problema grande. ¿Cuál es el problema grande? El problema es que no debería ser kasher tampoco el que es retrasado. ¿Por qué? Porque puede ser que como dijimos, el préstamo fue hecho cuando el 1 de Nisan, ¿sí? Y compró el prestatario bienes el 15 de Nisan, ¿sí? El 15 de Nisan. Y va a venir a cobrarse esos bienes, ¿sí? De manera que, un segundo, sí. Sí, el 1 de Nisan fue el momento del préstamo y el 1 de Iyar es la fecha del documento. Se puede ser que compró el 15 de Nisan y se van a cobrar de esos bienes de manera que incorrecta. ¿Por qué? Porque también si decimos que en el documento fue escrito de Ikni, ¿sí? Esos bienes, si es que decimos lo mishtabed, también si fue escrito eso, no recae la garantía. Entonces tenemos un problema. Entonces tenemos que decir que obligatoriamente, ¿sí? Escribieron de Ikni y cuando escribes de Ikni, de Ikni sobre bienes futuros, que al final vende o que al final muere y los pierde o los hereda, cuando escribes de Ikni sí recae la garantía y por lo tanto, esos Shtarhov Meujarín, ese Shtarhov que está retrasado, decimos que son Kesherim. ¿Está claro o no está claro? Repito, un Shtarhov Meujar, un documento que tiene una fecha que posterior al momento de la realización del préstamo. ¿Qué me dice la Mishnah? Kasher. La Mishnah me dice que está ¿qué? Kasher. Viene la Gemara, un segundo. Sí. Viene la Gemara y dice, ¿cómo va a ser kasher? Si tú me dices que cuando dice de Ikni no recae la garantía, o sea, cuando dice de Ikni no recae la garantía. Pero si haces un documento retrasado, sí puede ser que recaiga la garantía. ¿Por qué?
porque como la fecha es posterior o sea, si tú me escribiste de ICNI, si me dices que cuando dices de ICNI no recaen porque son bienes prospectivos, entonces tengo un problema grande. También cuando esté atrasado no debería estar bien, porque puede ser que el momento que compró esos bienes, ¿cuándo fue? Entre la realización, entre el 1 de Iyar, entre el 1 de Nisan y el 1 de Iyar, o sea, el 15 de Nisan, que en realidad se consideran que esos bienes prospectivos, porque en realidad cuando fue hecho el préstamo, el 1 de Nisan. Pero cuando vean en el documento que el préstamo fue hecho cuando, el 1 de Iyar, van a decir, no es bienes prospectivos. En el momento en el que se hizo la deuda, ya existían. Se va a ver un problema muy grande. Si tú me dices que de ICNI no es de garantía, entonces en este caso sí lo van a poner de garantía. Es un problema grande. Entonces tenemos que decir que de ICNI de por sí es garantía, entonces no tenemos este problema. Esa es la prueba. Dice la Gemara, no hay prueba porque en verdad puede ser que efectivamente decimos aquí que la garantía recae sobre bienes futuros, pero puede ser que el autor de la Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que ¿qué? Que una persona puede adquirir algo a favor de alguien, a pesar que ese algo no existe en el mundo. Kolshken que puede hacer una garantía sobre algo que todavía no existe en el mundo. Garantía es mucho más light que adquirir. Seguimos. Amar Rameshash Mishmei Rabba. Tashema. לשבח קרקעות כיצד, הרי שמכר שדה לחברו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חולים, ויסר גדל דין נקנה ומכר דין נקנה והוריש לא משתעבד, בעל חוב מה גובה בשבחה, המאני רבי מאיר ואמר על המקנה דבר שלא בא לעולם. Viene Rameshashi y dice el nombre de Rabba la siguiente prueba. Hay una baraita que explica una Mishnah de Masejet Gitin 48b. La Mishnah de Masejet Gitin dice lo siguiente: no te puedes cobrar de Shevach Karkaot, de la mejora de la tierra, ¿sí? No te puedes cobrar para mejoras de la tierra de bienes que tienen ya un gravamen, que ya fueron vendidos. Únicamente puedes de Nehasim Bene Jorim, únicamente de bienes disponibles. Y la varita explica cuál es el caso. Así dice la Mishnah Masechet Gitin, y la Baraita mismo explica ¿qué te refieres de Shevach Karkaot? ¿De Shevach Karkaot qué te refieres? El caso es el siguiente, dice la Baraita. Escuchen bien ese caso. Shimón tiene una tierra y se la vendió a Reubén. O sea que Shimón es el vendedor, Reubén es el comprador. Y el comprador, Reubén, no nada más la compró y ya, la compró y la trabajó, la mejoró. Si antes valía 100, antes valía 1000, digamos. Ahorita, ¿cuánto vale? 1200. O sea que la mejoró un valor de 200. Después viene el prestamista de Shimón. Shimón vendió a Reubén esto, pero Shimón le debía dinero a Leví. Entonces Shimón era prestatario y ese préstamo que tenía lo hizo previo al momento de la venta. Viene el prestamista a Leví de Shimón y le dice: Habibi, después de que la vendió, págame. Y aquí está el documento, me tienes que pagar. No tengo bienes. No tengo. Dice: bueno, no, tú tenías una tierra. La vendí. Bueno, la vendiste después del momento del préstamo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Se la voy a cobrar al comprador. Y parece que la deuda era de 1500, no sé de cuánto era. O de 1200. Entonces viene el prestamista de Shimón, o sea, Leví, y le cobra y le quita el terreno a quién, al comprador Reubén. ¿Pero qué le quita? El terreno, la tierra, más la mejora. ¿Que quién hizo la mejora? Reubén. ¿Sí? Lo que pasa es de que cuando Shimón le vendió esta tierra a Reubén, también se la vendió con garantía. Que en caso que venga un prestamista de él y se la quite, él le va a ¿qué? Devolver el dinero. Entonces, bueno, vino el prestamista, tiene todo el derecho de quitarle esa tierra con la mejora, se la quitó toda. Y viene el comprador, donde el vendedor, donde Shimón le dice: mira, tú me lo habías vendido con garantía. Entonces, ¿ahorita qué? Dame los 1200. 1000 de la tierra más 200 de qué? De la mejora. Nos enseña la Mishnah, cuando viene el comprador, Reubén, y cobra esa garantía del vendedor, pues el keren, el capital, que es que 1000, puede cobrárselo también de Nehasim y Shubadim. Puede cobrárselo a Shimón también de bienes que posteriormente él ya vendió, tienen un gravamen y están ocupados. Pero la mejora la puede cobrar únicamente de Nehasim Bene Jorim, únicamente de bienes disponibles. Bien, la Gemara dice: un segundo. Aquí, si nos damos cuenta, esta mejora, ¿cuándo vino?
¿Cuándo llegó esta mejora? Después, la mejora la hizo después. Esta mejora llegó después del momento del préstamo de Leví, ¿sí? Después. Entonces, si tú me dices que en un caso futuro, de cosas futuras, de cosas, bienes prospectivos, como esta mejora, que es algo prospectivo, algo futuro, no existía en el momento del préstamo. Cuando Shimón le hizo el préstamo a Leví, existía la tierra, que valía 1000. La mejora la hizo después el comprador, no existía. O sea que la mejora se considera que de Ikni, futuro, lo que voy a comprar después, lo que voy a causar después. Si tú me dices que de Ikni, y después efectivamente, cuando le escribe de Ikni, efectivamente compró algo, se adquirió algo, se recibió algo, y después murió y lo heredó o lo vendió, y decimos de que en ese caso, ¿qué pasa? Lo mishtabed no se garantiza para el préstamo. ¿Cómo puede venir ahorita el Baal Hov de Shimón, el Leví, el prestamista, y cobrarle al comprador no solamente el capital, sino también la mejora? ¿Cómo puede sacarle eso? Si esa mejora fue cuando, después, posterior. Si puede cobrar el prestamista Leví, el prestamista de Shimón, o sea, Leví, del comprador de Shimón, o sea, Reubén, no nada más el capital, sino también la mejora que hizo Reubén, que vino mucho después. Vemos de aquí que cuando una persona pone en garantía bienes prospectivos y al final ya no los tiene más, como este caso, que Shimón puso bienes prospectivos y ya no los tiene porque la mejora no la tiene Shimón, vemos de aquí que recae. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba porque podemos decir que también esta baraitá es la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir, que opina que Adam Makne Davar Shelo Balam, que una persona puede adquirir algo a favor de alguien, a pesar que ese algo todavía no está en el mundo. Y si puedes adquirir algo a favor de alguien, a pesar que no está en el mundo, consiguen que puedes hacer una garantía sobre algo que no existe, porque la garantía es mucho más light que... Entonces, efectivamente, sí vemos en esa Mishnah que si es prospectivo, sí puede recaer, pero puede ser que es Rabbi Meir, entonces no, y nuestra duda es según la opinión de Jajamim. Seguimos. Intense lomar de ikni kana umachar de ikni kana veorish lo mishtabed. Halo mishtabed. Intense lomar mishtabed lava ולווה, וחזר וקנה מהו, לקה משתעבד או לבת המשתעבד. אמר רב נחמן, המילתאי בא אליהם ולשלחו מטעם ראשון קנה. רב הונא אמר יחלוקו וכן תני רבה, ברבואה יחלוקו. אמר רבינה מהדורה קמא דרב אשי, אמר לן ראשון קנה מהדורה בתרא. דרב אשי אמר לן יחלוקו. והלכתה יחלוקו. Y la Gemara tiene la siguiente duda. O sea que la duda de Shmuel que acabamos de tener no fue comprobada, solucionada. Nos mantenemos en duda que si un prestamista, si un prestatario le escribe al prestamista, todo lo que tenga en futuro, el prospectivo, te le escribe, de ICNI, todo lo que tenga va a ser garantizado para ti, y también si al final lo compro y lo vendo, lo compro y al final me muero y lo heredan, ¿puedes cobrarte de ahí? No sabemos si el prestamista se va a poder cobrar de ahí o no. O sea, quedamos en duda. Bien, la Gemara dice lo siguiente, mira, no tenemos prueba, pero tengo otra duda adicional. Y esta segunda duda es la siguiente. Si decimos que lo mishtabed, que futuros bienes prospectivos no recae la garantía, no tengo esta segunda duda que vamos a decir. Pero en caso que sí, en caso que digamos que mishtabed, que bienes prospectivos recae la garantía, y si al final los compra y los vende, la garantía recae. ¿Sí? Si es que decimos así, otra vez, no tenemos prueba, pero si es que decimos así, ¿qué pasaría en el siguiente caso? ¿Qué pasaría si una persona, Shimón, le presta dinero a Reubén, primero, y después también le presta el 1 de Nisan, y el 15 de Nisan también le presta dinero a quién? A otro segundo, a Leví. O sea que aquí hay dos prestatarios y un prestamista, dos préstamos. Solo que el de Reubén fue primero y después fue el de Leví. Y en ambos documentos escribe de ICNI. Los bienes prospectivos te lo pongo de garantía. Y otra vez, lo que estamos diciendo ahorita es en caso que cuando dice de ICNI, recae. Y compra después el 1 de Iyar. ¿Compra qué? Bienes nuevos. ¿Sí? Pero que son suficientes para pagar únicamente a uno de ellos. La pregunta es, ¿a quién le recae el gravamen? ¿Sí? Otra vez, estamos hablando en caso que cuando uno dice bienes prospectivos de ICNE, recae.
Entonces aquí recae la garantía. ¿Pero a quién le recae la garantía? ¿Al primero Reubén o al segundo Leví? Por un lado podemos decir a Reubén, ¿por qué? Porque fue el primero. Por otro lado podemos decir, no, el hecho que de segundo fue Leví y no había comprado todavía las tierras, cuando se lo dijo a Leví, se retractó del primero. Entonces este gravamen recae, no obstante, ¿pero para quién? Para el segundo, para Leví. Dice la Gemara lo siguiente, dice Ranachman, yo le pregunté esta pregunta, teníamos esta duda y nos enviaron de Eretz Israel la siguiente respuesta. ¿El gravamen es para quién? Está sujeto al primero, porque fue el primero. Sin embargo, Rabuna discute y dice, no, mitad y mitad. Ni solo para el segundo, ni solo para el primero. Mitad y mitad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no obstante, hubo un primero y un segundo, pero la tierra se compró después de los dos. Entonces recae para los dos un equivalente. Y también así decía Rabba Barrabuá, que se tienen que dividir. Dice Rabina, quiero que sepas que en la primera ronda de estudio de Rabashé, cuando se llama Talmud, en la primera ronda, él dictaminó que el primero adquiere esta garantía. Está sujeta a esta garantía ¿para quién? Completamente para el primero. Y en la segunda ronda de Rabashé dijo que ¿qué? Yahloku. Y la halajá, conclusión de la Gemara, es que en este caso, Yahloku, mitad y mitad. Bien, la Gemara le pregunta sobre esta conclusión que ¿qué? Mitad y mitad. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Meitive, לשפך קרקעות כיצד? הרי שמכר סלע חברו בשפיכיו אבל חוט רפק שהוא גובה את הקיים מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים מנכונים. והמיתה חצי שבח מבעלה, מהי גובה נמי דקתני? חצי שבח. Bien, la Gemara le pregunta de la baraita que mencionamos antes. ¿Qué baraita mencionamos antes? Lishvach karkaot, que es cuando Shimón vendió una tierra a Reubén y Reubén la mejoró, valía 1000 y ahorita vale 1200 y había otro préstamo y había un prestamista de Shimón que vino a cobrar y nos dice la Mishnah que ¿qué? La Mishnah y la verdad que explica que puede venir el prestamista de Shimón y cobrar del comprador Reubén no solo el capital 1000 sino también ¿qué? La mejora. Y dijimos que puede ser que es Rabi Meir, ¿sí? Pero que es como si fuese que Ikne sirve, que son bienes futuros y recae. Entonces, esa mejora, a pesar que es futura, recae. Pero un segundo. Aquí, sobre esa mejora, hay dos prestamistas. ¿Por qué hay dos? El prestamista de Shimón, Leví, digamos, y el propio comprador, porque cuando lo compró con garantía. Lo compró con garantía. Entonces, aquí tenemos dos casos. Lo compró con garantía. Entonces, si lo compró con garantía, en caso que se lo quiten, le debe el vendedor a él. Entonces, tenemos aquí un caso de que un prestamista primero y un prestamista posterior, que es el comprador, ya que de cierta forma se convierte en prestamista porque tiene una garantía en caso que se lo quiten, ¿sí? Y según la conclusión que dijimos, que cuando hay dos prestamistas y posterior viene algo, la mejora, en este caso, debería ser que Yahloku, mitad y mitad. ¿Y qué nos dice la Mishnah? Que el prestamista, el prestamista de Shimón Leví, él es el que puede venir y cobrarse todo, no solamente el capital, sino también la mejora, aparentemente todo. Vemos en contra de la conclusión, dice la Gemara, no, efectivamente, cuando viene el prestamista de Shimón Leví y se cobra no nada más el capital, sino también la mejora, no es toda la mejora, es únicamente ¿qué? La mitad de la mejora. Cuando dice que se cobra la mejora, es la mitad de la mejora. ¿Por qué? Porque efectivamente en relación a la mejora se consideran que hay dos prestamistas, y aunque hay uno primero, el prestamista de Shimón Leví, y el segundo que es el comprador, pero ya que la mejora vino después, decimos que se divide entre los dos, y por lo tanto cuando responde la Gemara, que cuando dice que el prestamista de Shimón Leví viene y se cobra la mejora, se cobra el capital, todo el capital, y la mejora es definitivamente todo el capital, pero no es toda la mejora, sino es que mitad de la mejora, como la conclusión anterior de la Mishnah, que Hilgeta Yahloku, que cuando tenemos dos préstamos, por ende dos garantías sobre un mismo bien, no decimos que el primero, según la conclusión, el previo se cobra toda la garantía, sino decimos que ¿qué? Que es mitad, que entre los dos, mitad y mitad, se cobran de la garantía. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.